4 de la tarde, 45 minutos, y como les contamos, está con nosotros Agustín Rossi para charlar un poco y para que nos ayude a mirar, decíamos, un poco la escena. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. No, por favor. Bueno, hay un montón de cosas para charlar, porque no solamente es candidato a diputado nacional, podríamos decir que salvo una catástrofe. Agustín Rossi va a ser candidato, va a ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre. En 2 años de Congreso y en 2 años de la política argentina, que van a ser realmente muy intensos, van a ser muy, pero muy fuertes. Es interesante conocer cómo se gestó la unidad allí en la provincia de Santa Fe, pero claro, se impone en las últimas horas una escena que no estaba muy en los papeles, aunque el gobierno venía en momentos muy tensos por distintas razones, por la economía real, por el momento financiero, por su pelea con algunos sectores de la vida política en general, y aparece todo este tema de las presuntas coimas. Agustín, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo la escena? Bueno, me parece que estamos en presencia de un gobierno que tiene complicaciones, ¿no? Porque no termina de cerrarle el plan económico, y un gobierno que parte de su campaña electoral o de su posicionamiento frente a la sociedad era nosotros somos transparentes, el presidente sorteaba su sueldo y ese tipo de cuestiones. Ahora aparece con un afán recaudatorio ilegal que toca en la cúspide del poder, ¿no? Está claro que la segunda figura más importante del gobierno es la hermana del presidente, y es la que en segunda vez es sindicada como quien participa de los esquemas recaudatorios. En el caso Libra fue la hermana del presidente la que los amigos de la hermana del presidente o funcionarios amigos de la hermana del presidente le presentaron a Davis al presidente de la nación, y ahí empezó el caso Libra, ¿no? Entonces, amén de eso, que yo creo que en un gobierno que se presentaba como lo nuevo, como lo distinto, y entre lo nuevo y lo distinto dejaba traslucir, nosotros somos transparentes, los cucas son todos ladrones, son todos chorros y ese tipo de cuestiones. Me parece que esto le genera una complicación adicional. Desde el punto de vista desde otra mirada, o si se quiere complementaria a la que dije recién, me parece pocos actos de canallismo político tan grande como este, digamos, ¿no? Porque durante un año estuvieron dedicados a descalificar el colectivo de personas con discapacidad, de echar un manto de sospecha sobre el colectivo de personas con discapacidad, de decir que las pensiones por discapacidad estaban mal otorgadas, de no actualizarles los nomencladores a las instituciones, a los terapeutas, a los que brindaban las terapias de atención a las personas con discapacidad, lo mismo con los transportistas, y resulta que se la llevaban ellos por izquierda, ¿no? Esto es el resultado, ¿no? Entonces, estigmatizás al colectivo, y por el otro lado vos armás un esquema recaudatorio sobre compras que hace ese colectivo, ¿no? Sobre compras que hace la institución ligada a ese colectivo, ¿no? Después hablo de eso un poquitito, digamos, ¿no? Pero tercer punto, yo creo que esto lo ha dañado al gobierno en la opinión pública, en la gente, porque es mucho más fácil de explicar que el caso Libra. El caso Libra necesitabas un tiempo de explicación, digamos. Bueno, el token, el momento, quién, cómo subieron, por qué bajaron, bueno, todo ese tipo, tiraron del mantel. Tenías que hacer una cantidad de explicaciones. Acá en la Argentina, si vos decís retorno, coiman, todos saben de qué se trata, y eso se entiende muy fácilmente, y esto es lo que aparece claramente en la encuesta. ¿Qué es lo que hicieron, digamos, en la Andis? La Andis tiene un presupuesto alto, fundamentalmente en compra de medicamentos, porque los medicamentos para las personas con discapacidad suelen ser caros, digamos, ¿no? Entonces, en general, lo aconsejable, que fue lo que hicimos nosotros, es hacer una licitación y dejás una cantidad de medicamentos en stock. Prevés, en función de las estadísticas de los años anteriores, cuánto es lo que vas a necesitar, y hacer una licitación por 1 año, por 2 años, y eso te transparenta la compra. Yo creo que ellos dejaron de hacer eso y utilizaron una figura que está prevista dentro de los mecanismos de administración financiera, que es el legítimo abono, que es el que se utiliza al momento de una compra de urgencia.
bueno, suele pasar, digamos, ¿no? Que los medicamentos para las personas con discapacidad son de urgencia, pero bueno, pero es una figura de excepción, es de urgencia, no es permanentemente una cuestión de esas características. Y lo otro es el aumento notable del monto que se compraba Eso antes. implica comprar sin licitación. Claro, compra eso directa. implica la directa, contratación directa, digamos, ¿no? Y lo otro notable es el monto de la cantidad, que no recuerdo bien los números, pero sí que aumentó considerablemente el monto que se le compraba a esta droguería, la Suizo-Argentina, a lo que se compra ahora. De 3.000 millones a 108.000 millones, bueno, entonces, pero 3.000 millones en todo el 2024. Ahora lo que va del 2025 son 108.000 millones. Claramente que eso también genera un esquema fuertemente de sospecha. Bueno, me parece que eso es así, me parece que está claro que además en el medio hay toda una interna en el gobierno, digamos, ¿no? Una interna que descompone al gobierno, un gobierno que casi no tiene casi no tiene gestión, digamos, ¿no? Que no se ve gestión considerable, evaluable, digamos, ¿no? En alguna de las áreas, y con un ministro de Economía que viene de parche en parche en función de las tensiones que tiene la política económica. Sobre eso puntual, creo que es un presidente que nunca inauguró una obra. Creo que lo que más cerca estuvo una inauguración fue ayer en un edificio nuevo de la Corporación América, pero creo no que hay obra. No, claro. Bueno, está bien. Bien la sierra, te diría. Bueno, pero hay que decir, digamos, ¿no? Yo creo que lo que pasa también es que el presidente está desnudo. Digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es que el presidente está con el mismo discurso que estaba el año pasado, y la gente está mirando otra película. La gente está avivada ya. Digamos, el presidente antes decía, el otro día, viste, en la cadena nacional, dijo: voy a mandar un proyecto de ley para sancionar penalmente a aquellos diputados o senadores que voten. Una cosa tirada de los pelos, digamos, ¿no? Pero es una versión remixada del degenerado fiscales del año pasado. Bueno, el degenerado fiscal, el ajuste que lo paga la casta de la política, además, eso tenía un efecto el año pasado, y este año no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto porque la gente está avivada. El ajuste no lo paga la casta, al contrario, ahora nos damos cuenta que la casta, que sos vos o que sos parte de la casta, se está enriqueciendo, robando dineros públicos por un lado, y por el otro lado, la casta, el ajuste lo pagaron los argentinos, digamos, ¿no? Claramente. Si uno analiza el presupuesto, el ajuste está en jubilados, jubilaciones y pensiones, en salario del sector público, que perdieron el 32%, eliminación de los subsidios y claramente todo lo que significa la eliminación de la obra pública. Ahí está la contracción que hicieron al ajuste presupuestario, digamos, ¿no? Solo para volver un segundito de muchas cosas que hay para hablar, pero del caso Andis. Ayer Carlos Pañi decía algo que me pareció interesante. Para un nivel de corrupción de esta característica, que pasa de contratos de 3.000 millones de pesos a 108.000, es decir, hay una erogación mucho mayor, estás poniendo mucha más plata, si estás preocupado por el equilibrio fiscal, claro, que la aumentás para llevártela en coima a un colectivo o a una comunidad que además reprimiste en la plaza. O sea, bueno, más gráfico hay que decirle a Pañi que se acuerde que lo mismo hicieron con los gastos reservados de la CIDE. Claro, vos decís que tiene una mirada medio selectiva. No, lo que digo que fue el mismo mecanismo, digamos, ¿no? El mismo mecanismo. ¿Se acuerdan ustedes que fue el primer DNU que rechazó el Congreso? Fue el aumento de los gastos reservados que hicieron por DNU. Después lo hicieron por aumento por un DNU que era ampliación de las partidas presupuestarias, digamos, ¿no? Pero claramente tienen exageradamente gastos reservados en la actual CIDE muchísimo más altos, 100 veces más altos creo que eran, que lo que teníamos nosotros cuando terminamos la gestión. Agustín, esta desnudez que vos describís en el presidente Javier Milei, ¿cómo crees que puede reflejarse en las elecciones? ¿Puedo acoplar una pregunta? Porque iba a ir por ese lado, pero porque tiene que ver, discúlpame. Dale. Vos decías recién, Agustín, el gobierno está dañado, y la pregunta era: ¿dañado ante quién? ¿Ante el electorado, ante el FMI, ante el establishment? ¿Ante quién está dañado el gobierno? Que es un poco, si el daño le alcanza al electorado, digo, a la opinión pública. Cuando yo hablo que el gobierno está dañado, hablo que el gobierno está dañado frente a la sociedad. Digamos, después, si ese daño genera impacto electoral, yo entendería que sí. Tendría a entender que sí, por más que haya alguna encuesta que diga que no están así, que la verdad, que yo creo que estas cosas dañan, digo, cuando se discute esto
en el seno de la familia, en el laburo, todo el mundo, bueno, eso termina generando algún tipo de efecto. ¿De qué magnitud será el efecto? ¿Será un efecto muy grande? ¿Tendrá un impacto notable en cuanto a la performance electoral del oficialismo? Bueno, no lo sabemos porque también el hecho sucedió. Cualquier otro gobierno, digo, en esta situación ya hubiese obturado la situación. Hubiese dicho, bueno, este es el responsable, acá se cortó, no sé, alguna cuestión de... Bueno, acá todavía parece que el gobierno no está gestionando la crisis. Tiene una crisis y el gobierno no... Y el gobierno no la gestiona, digamos. ¿No? Lo que yo creo que también hay que empezar a mirar un poquito más allá, digamos, ¿no? ¿Qué es el poquito más allá? En general, gobiernos débiles o gobiernos que se debilitan apelan al apoyo del poder corporativo. Y el poder corporativo impone condiciones para brindar el apoyo, digamos, ¿no? Supongo yo, digamos, ¿no? Así ha sucedido en la Argentina. La ley de identidades culturales la sacó Clarín con un gobierno que estaba fuertemente debilitado, digamos, ¿no? Veníamos de la crisis del 2001. Que fue 2002, ¿no? Sí, fue en el 2002, un gobierno con debilidad propia de la situación. Entonces, hay que estar muy atento a esta debilidad que va a tener el gobierno y que claramente demuestra un gobierno que no tiene respuesta, que no hay quien habla de vez en cuando Franco, que a veces parece que es jefe de gabinete de otro país, digamos, ¿no? De otro presidente, de otro país, pero no hay nadie que salga a defender las posiciones del gobierno. Bueno, me parece que habrá que ver qué es lo que termina pasando con ese sector, con los poderes corporativos en general económico, y qué mirada tienen esos poderes corporativos de lo que está el tipo de cambio hoy, ¿no? Perdón que quiero completar una cosita en relación a esto, porque también pensaba en el tipo de reacción del electorado descontento, no solo por la crisis puntual del caso Andy, sino en general por la marcha del modelo económico, porque quiero sumar el factor ausentismo en las elecciones, ¿no? El factor ausentismo y que no necesariamente el voto del descontento pueda ir a Fuerza Patria o a cualquiera de las otras fuerzas que se presentan. Bueno, eso ya depende de nosotros. No depende de los otros. Está claro que, inclusive Cristina lo dijo en uno de sus últimos discursos, ¿se acuerdan ustedes? Uno que habló una actividad de la cultura en Saldías. En Saldías, sí. Que dijo Cristina, hay argentinos y además parte de los sectores populares que votaron a Milei, que están descontentos, que están decepcionados, pero eso no significa que nos vengan a votar a nosotros. Bueno, eso dependerá de nosotros, dependerá de que nosotros de acá a octubre seamos capaces de construir una mayoría que también, bueno, genere esperanza, genere expectativa, reenamore a esa parte de la sociedad argentina para que vuelvan a confiar en nosotros, digamos, ¿no? De todas maneras, yo también digo esto, digamos, ¿no? Es cierto que hay una parte, hay una parte del por qué no vamos a votar, del ausentismo, de la decepción, que corresponde a las faltas de expectativa que generamos nosotros los opositores y que deberemos generar. Hay otra parte que es inducida por la derecha. No nos engañemos. Digamos, la derecha es como que te dice, vos vas a votarme a mí, vení a votar. Vos no vas a votarme a mí, no vengas. Claro. Digamos, ¿no? La derecha induce la no participación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con el discurso, y por ejemplo con el discurso de la política. El ataque a la política. Yo no soy la política, pero ataco a la política, entonces no me votas a mí, que no soy la política, no vayas a votar a la política, digamos, ¿no? Que son estos tipos, que fueron los que nos llevaron hasta acá. Ustedes fíjense, la propuesta de ayer, el acto de ayer de Milei en Junín, la única consigna era kirchnerismo nunca más. Digamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros hoy no estamos juzgando al kirchnerismo. En las próximas elecciones de octubre no se juzga al kirchnerismo. Al kirchnerismo se lo juzgó en todas las elecciones que hemos participado. En las próximas elecciones de octubre es la oportunidad que el pueblo argentino tiene para decidir, ¿está de acuerdo con el rumbo de Milei? Vaya y vote a La Libertad Avanza. Ahora, ¿está en desacuerdo con el rumbo de Milei? No se quede en su casa. Vaya y vote a los candidatos opositores, que son los únicos que pueden frenar las políticas de Milei y, entre otras cosas, si tenemos más diputados, garantizar que podamos rechazar
el veto que impide el aumento de los jubilados y pensionados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto también es así. La derecha siempre busca la no participación, porque en general tiene adeptos que están bastante enfervorizados. El antiperonismo es una categoría sociológica, no política, digamos, ¿no? Sí. Esto es así, están bastante enfervorizados. Bueno, juega con lo otro. ¿Y de qué manera juega con otro? Desprestigia la política, ¿no? Esto me parece que es así. Gaby. Agustín nos dio esa imagen horrible, nos mandó el presidente está desnudo, vos también, yo también voy ahí, digo, no, pero quiero decir esto, a mí me da la sensación de que el presidente lo disfrazan o le van poniendo esos ropajes en los distintos medios hegemónicos y afines a su gobierno. ¿Cómo se hace para llegar a la gente realmente? Porque ayer, por ejemplo, lo que pasaba en Junín era, hablan otra cosa, es otro idioma, es un idioma paralelo. Lo que ocurre es esto, tenemos este problema de coimas, estas sospechas, estos audios, y es kirchnerismo nunca más. Entonces, ¿cuánta de esa gente que los vota sigue comprando eso y cómo se desarticula para que cuando hay episodios de verdad, como el caso Españolo, le llegue a quien, votó en su momento? Bueno, yo creo que hay que partir de la base que la derecha, el antiperonismo acá no es una fuerza política chica. Son muchos. Son muchos que hoy deben estar pensando, no es tan así, hay que saber quién le inventó el audio, será inteligencia artificial. Hay gente que debe estar pensando eso, que lo utiliza además para justificar su propio posicionamiento, para decir, yo no estoy votando un chorro, digamos, no, estoy para justificarse a sí mismo, digamos, no. Yo digo, es trágico lo que voy a decir, digo, este pueblo argentino, que nosotros estamos enamorados del pueblo, que nos sentimos parte del pueblo, que es feliz, que la pelea, que va para adelante, además esta misma sociedad dijo, por algo habrán hecho, ¿no? Mientras se llevaban a los compañeros, ¿no? Por algo será. Y lo dijo 3 años después de decir patria socialista en 1973. Entonces, lo que quiero decir es que en la Argentina coexisten 2 culturas, a veces una es hegemónica, es sobre la otra y pasan cosas malas, y a veces la otra es hegemónica sobre la anterior y pasan cosas buenas, como pasaron durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Y hay que dar las batallas en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en las redes, y en un lugar en donde yo creo que nosotros somos invencibles, que es en la calle. Yo el otro día, en la primera reunión que hicimos de campaña electoral en Santa Fe, le dije a los compañeros, basta de colocar la mesita esperando que la gente venga, hay que ir a tocar el timbre, hay que ir a hablar. Y nosotros no tenemos que ir a hablar ni con la cabeza agacha, ni con nada que tengamos que esconder, con la cabeza bien en alto, bien erguida. Nosotros somos un movimiento que ha defendido en su historia causas nobles. ¿Que habremos cometido errores? Sí, claramente que habremos cometido errores, pero siempre hemos defendido o nos hemos tratado de parar y posicionar en defensa de los que menos tienen. Bueno, me parece que eso también hay que hacer. Si nosotros sacamos toda nuestra militancia, no hay otro espacio político que tenga la militancia que tiene el campo nacional y popular, en general, el peronismo en particular. Si a toda esa militancia vos la sacás a la calle en el mismo momento, al mismo tiempo, bueno, es de una potencia infernal, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que pasa por ahí. Ahora, que hay otra parte de la sociedad que piensa distinto, que no solamente piensa distinto, sino que piensa que no quiere coexistir con la otra sociedad, digamos, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de Mar del Plata. Mar del Plata era la villa veraniega de la clase alta porteña, ¿no? Y de Córdoba, y de algo de Rosario, y demás. Apareció Perón, aparecieron el turismo social, aparecieron los hoteles sindicales y se fueron. No vinieron más ahí, se fueron a Pinamar, se fueron a Punta del Este. Bueno, es así. Abandonaron las casas. Es así, existe esto. Miren, yo nací en un pueblo del norte de Santa Fe que se llama Vera. Voy poco habitualmente, pero voy y voy bastante cuando estoy en campaña electoral, en recorrida y demás. Y un día voy, digamos, que gobernaba Cristina. Y bueno, me junto con los amigos que quedan, digamos, ¿no? Y bueno, estaban todos criticando al placero del pueblo.
El Placero, hay una plaza, el Placero es un empleado municipal. Bueno, se ocupa de que esté linda, de arreglar. Es un empleado municipal, digamos, ¿no? Segundo gobierno de Cristina, tenía un recibo de sueldo, lo sacó en cuota y se fue a Cancún. Entonces, no lo podían tolerar. No se podía tolerar que el Placero del pueblo se haya ido a Cancún, ¿viste? Es así. ¿Qué quiere que te diga? Esta es la sociedad que tenemos. Hay algunos que no solamente quieren que estar bien, sino que el estar bien de ellos les genera una distancia importante con aquellos que no están bien o que están mal, digamos, ¿no? Cuento otra, uno de los institutos de salud más importantes de Rosario, después del gobierno de Cristina, me acuerdo, me reúno con el dueño, tenía porque falleció, tenía una relación, no de cercanía, pero sí habitual, digamos, ¿no? Y me dice, ¿sabes la cantidad de gente que venía? Y me decía, che, fulanito, dice, viene cualquiera a tu sanatorio ahora. Claro, digamos, ¿no? Entonces estaban todas las empleadas de casas particulares que tenían obra social y que se iban y se atendían por el mismo ginecólogo de la señora que las contrataba. Era intolerable para algunos. Lula siempre contaba Entonces, la anécdota es el drama de una señora de la Argentina, digamos. De una señora rica cuya mujer que trabajaba en la casa había empezado a usar el perfume que ella usaba, eso lo contó Lula varias veces, claro. Y generaba ese odio en la clase alta, ¿no? La clase media alta aspiracional. Se me ocurre que la política tiene que tratar de resolver un poco esa dicotomía, porque eso se traduce también en la imposibilidad de construir puentes para resolver problemas muy estructurales que tiene la Argentina. Cristina muchas veces convocó, no sé si ella en su fuero íntimo cree que es posible o no, pero si acá hay que resolver un tema y lo tenemos que resolver, la dirigencia política la tiene que resolver, ponernos de acuerdo en la restricción externa o en la economía bimonetaria. Si no construimos la mayoría suficiente para tomar decisiones de política económica para resolver eso, va a ser imposible. Mira, tengo muchas preguntas en función de las cosas que dijiste. Esa era la última, pero arranco por ahí. ¿Ves posibilidad de construir puentes como para poder lograr algún grado de consenso de política de desarrollo de la Argentina? ¿O ves que esto va a ser así, un turno pendular y al que le toca que haga lo más que pueda para pasar por arriba del otro? Para mí no se trata de que si ves o no ves posibilidades, tenés que tratar de construirlos, digamos, ¿no? Después verás, digamos, ¿no? Pero tenés que tener nosotros tenemos que ser una fuerza política que tiene que tratar de construir. Digamos, pero vos ¿no? apuntás eso porque al mismo tiempo venís diciendo que lo que se necesita es un programa y un programa revolucionario. Bueno, sí, pero a partir de ese programa revolucionario vos podés encontrar bases de acuerdo y lograr elevar ese piso de consenso que tenga la democracia argentina. Yo creo que eso es así, digamos, ¿no? Cuando yo digo un programa revolucionario, digo, bueno, la Argentina va a tener que entrar en un proceso de industrialización fuerte, fortaleciendo todos los desarrollos industriales, la incorporación de valor agregado, incorporación de valor agregado en origen, si querés, le agrego, articulación con la ciencia, con la tecnología, transferencia de tecnología desde los institutos científicos al sector productivo, vinculación de eso. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, después aparece el que está en contra y dice, bueno, ¿cuánta plata pones en esto? ¿Y a quién le sacás la plata? Digamos, no, bueno, pero eso también es así. Entonces, el otro día, este personaje que tenemos de presidente que critica permanentemente la justicia social. La idea de igualdad y de equidad está en nuestra Constitución Nacional. No es un invento, digamos, ¿no? No es un capricho de un espacio político. No es un capricho, digamos, ¿no? Entonces, está dentro de nuestra Constitución Nacional. La idea de igualdad, la idea de equidad. Nosotros no decimos, queremos vivir en una sociedad de desiguales. No, queremos vivir en una sociedad de iguales. En una sociedad lo más igualitaria posible. En algún momento de tu vida todos tenemos que salir de la misma raya. Después hay alguno que corre más rápido, otro menos, otro que está cansado y se queda a la vera del camino. Bueno, ya aparecen las cuestiones. Claro. Por lo menos las mismas posibilidades. Las cuestiones, pero de eso se trata el peronismo. El peronismo lo que tiene que hacer es igualdad, es generar igualdad en las oportunidades. Que el pibe que nazca en una cuna de madera tenga las mismas igualdades de oportunidades que aquel que nació en una cuna de oro. Agustín, a esta altura me parece que el peronismo y sus verdades las recitamos todo aunque no seamos peronistas. El desafío del peronismo es construir la mayoría suficiente y tratar de interpelar a aquellos sectores de la sociedad que cuando los ven pasar levantan la guardia y no quieren saber nada y ni siquiera analizan qué es la igualdad, qué no es la igualdad. Hay como una suerte de reacción refractaria a cualquier tipo de propuesta en ese sentido. Y eso es lo que parece difícil. Sí, bueno, pero eso no te puede imposibilitar llevar adelante tu programa.
Vos lo que tenés que hacer como gobierno es tratar de generar generar los puentes de acercamiento. Ahora, no estás esperando que el otro también ponga ladrillos en el puente. Empezás a construir y a caminar, digamos, ¿no? Esto es, o sea, que venga al pie. No que venga al pie, digamos. Permanentemente convocás, pero tenés que seguir a llevar adelante un programa. Tenés que llevar adelante un programa y resolver las urgencias y resolver claramente cuáles son las necesidades más prioritarias del conjunto o sea, si de la al población. peronismo le vuelve la sociedad a dar una oportunidad en el gobierno, si no transforma rápidamente las condiciones de vida, el espejo de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández va a ser inmediato. Eso es así. La autocrítica con el gobierno de Alberto Fernández es que nosotros no mejoramos el poder adquisitivo de la gente. No mejoramos las condiciones de vida de la gente. Y en este país, cuando gobierna el peronismo, hasta los antiperonistas quieren vivir mejor que vivían antes cuando gobierna el peronismo. Entonces hay que mejorar inmediatamente el poder adquisitivo del salario. Y a partir de eso, tenés que tomar tu compromiso, tu primer compromiso, empezar a llevarlo adelante y después, bueno, ir generando condiciones y ir generando desarrollos. Hay una cantidad de temas sobre los cuales podés tener niveles de coincidencia alta, generar puentes, generar acuerdos. Bueno, ¿te puedo preguntar dos temas puntuales? Sí. Uno, Fondo Monetario. Sí. ¿Qué te parece que hay que proponer para hacer con la deuda? Y dos, así la deuda es impagable. ¿Y entonces? Hay que buscar otro mecanismo. Yo no digo que no haya que pagarla, pero así es impagable. Esta deuda que tenemos es una deuda, digamos... La deuda es impagable, el fondo es un actor político. Ninguna de las decisiones que tomó el fondo no tuvo en consideración las situaciones políticas. La deuda se la entregó a Macri y a Milei. A Macri para que reelija, a Milei para que gane las elecciones elecciones intermedias. El presidente de Estados Unidos que con el cual el fondo le entregó el crédito a Macri es el mismo presidente de los Estados Unidos con el cual el fondo le entregó el presidente a Milei. El fondo le entregó la plata a Milei. Entonces nosotros nos tenemos que sentar a decir, bueno, ustedes jugaron un partido político, jugaron una disputa política, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos a esto, pero en estas condiciones, con estos vencimientos que tiene la Argentina, nosotros no podemos tener a los jubilados muertos de hambre y pagar la deuda del fondo. Tenemos que buscar a ver cómo hacemos para que la Argentina crezca, que genere los recursos necesarios, en el gobierno si Alberto, esos son 10 años, 20 años, bueno. En el gobierno de Alberto te hubieran dicho, bueno, pero si no tenemos la correlación de fuerza para esa negociación. Pero eso también existe, la correlación de fuerza también existe, y la correlación de fuerza también se conquista, digamos, no se construye. Digamos, nosotros hicimos toda la campaña con Alberto y nunca planteamos este debate que estamos planteando hoy. Ningún periodista... ¿Y a nadie le llamó la atención eso? Bueno, no se planteó, no lo planteamos nosotros, no lo escuché en ningún debate, no lo escuché ningún periodista que le pregunte a ¿Pero Alberto, que se dio, vos crees que se dio por descontado? Estoy seguro que se dio por descontado, que si llevábamos adelante una negociación con el fondo. Nadie planteó ruptura con el fondo. En el marco de la campaña electoral, recordalo. Entonces, hoy tenemos... Lo que no se discutió es qué característica va a tener esa negociación. Bueno, eso sí, claramente que no se discutió, no sabíamos ni en el gabinete, así que... A ver, salto, voy de atrás para adelante, me avisan y si hay pregunta de la audiencia, voy de atrás para adelante con cosas que nos dejaste de la charla. Vos dijiste, nos invitaste a mirar un poquito más allá de la crisis actual que tiene el gobierno y a poner la lupa en el poder económico. Sí. ¿Vos crees que el poder económico está más tentado a contener este gobierno de Milei o está buscando alternativa? Y en paralelo, si crees que hay algún grupo político hoy, gobernador o lo que fuera, que están calentando en el banco, digamos, analizando, aunque sea en hipótesis, la posibilidad que el gobierno no pueda manejar la crisis. Los momentos en donde los poderes corporativos obtienen una mayor cantidad de ventajas es con gobiernos democráticos débiles, con gobiernos débiles. Puesto menor. Pues, no sé si puesto menor, pero son los gobiernos a los cuales le imponen condiciones, ¿no? Me parece que si este gobierno se ve debilitado y mira la posibilidad de decir, bueno, estoy debilitado, no tengo los niveles de consenso que tenía antes en la opinión pública, tengo que buscar algún tipo de acuerdo, algún tipo de alianza con el poder corporativo, le van a poner condiciones. No hacen nada por beneficencia, ¿no?
bueno, qué sé yo, digamos, ¿no? Nosotros éramos el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y nos bancamos no sé cuántas tapas de Clarín. ¿Te acuerdas cuando se decía ningún gobierno se banca 3 tapas seguidas de Clarín y ese tipo de cuestiones? Bueno, nosotros nos bancamos una cantidad de cuestiones. ¿Pero qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es que esa posibilidad existe. Existe que haya un gobierno que esté en estado de debilidad, que busque una alianza con el sector corporativo en la Argentina, y el sector corporativo en la Argentina mira siempre su propio interés, no mira el interés general. Bueno, su propio interés quizás pueda ser devaluar. Lo que pasa es que si el hashtag del gobierno se transforma de manera permanente en Karina Coimera o Karina Cajera, es un problemón, porque como vos dijiste, no es cualquier... Hay una relación simbiótica entre... Bueno, pero eso dependerá del gobierno lo que pueda hacer. Entonces, lo que yo digo es que... por eso digo, para no equivocarme en mi análisis, al poder corporativo le convienen los gobiernos débiles. Uh-huh. A los gobiernos débiles les imponen condiciones. Brindan apoyo, ya sea mediático, económico o lo que sea, a través de imponer condiciones. Entonces, las condiciones que impone el poder corporativo no son buenas para la gente. Bien. Esto claramente es así. Ahora, ahí hay un problema. Si eso es así, si eso termina resolviéndose así, digo, es una posibilidad. Es una posibilidad, digamos, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que termina pasando. No, decía, hay un problema que es un problema para el campo popular y que no es exclusivo de la Argentina, y es esta cuestión que la verdad subleva bastante, de que a la gente, a un sector de la gente, le importa más la corrupción o le preocupa más la corrupción y es capaz de cambiar el voto por la corrupción y no por la falta de laburo. Eso es una cuestión que está instalada hace muchísimo tiempo, pero le funciona. No sé si están así. La verdad que no firmaría eso. Pero la repercusión es mucho más grande, ¿no? De un hecho de corrupción. No firmaría. Yo creo que escándalo de corrupción que tiene el gobierno se ve magnificado en la gente por la mala situación económica. Digamos, ¿no? Mala situación económica. Bueno, los escándalos de corrupción del menemismo se bancaron mucho hasta que después de la elección del 97, claro. Bueno, pero el gobernó 10 años. El desempleo. Pero vos incluso gobernó 10 años y el primer año y medio tenía el Swissgate, el Tomagate y las privatizaciones y una cantidad de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces lo que yo digo es, ante esa pregunta, digo, no diría que sea lineal. Entiendo, pero te la completo. No diría que sea lineal. Creo que además hay una cosa también que le pasa a este gobierno, es que este gobierno levantó la bandera de la transparencia y de la no corrupción, descalificando al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores, digamos, ¿no? Que ahora parece ser la única política que tiene, que es descalificarnos a nosotros. Entonces eso también le genera como una especie de boomerang, ¿no? Digamos, ¿no? Y tenés a un sector de los medios o de los periodistas, no sé bien, creo que de los periodistas más que de los medios, que saltan con los hechos de corrupción, pero no saltan con las cosas que genera el modelo que llevan adelante personajes como Milei, ¿no? El tema de la corrupción es un tema que vale la pena analizar. Yo siempre aconsejo un librito que yo creo que no está en las librerías, pero a veces me parece que está en digital, que es un librito que escribió, los voy a llevar un poco más atrás, digamos, ¿no? Escribió Frondizi en Martín García. Ajá. Cuando Frondizi es derrocado, ¿se acuerdan ustedes? Que es llevado a la isla Martín García, que era lo que se habituaba en ese momento. Y Frondizi escribe un librito chiquito que es que me parece que habla sobre defensa del movimiento nacional o algo por el estilo. Demás. Y hay un capítulo que está dedicado al tema de la corrupción. Cómo se utilizan las denuncias de corrupción para desgastar a los movimientos nacionales y populares, digamos, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros, digamos, ¿no? Yo creo que también hay autocrítica nuestra, ¿no? Nosotros dejamos avanzar mucho. Cuando hacían las denuncias por corrupción, nosotros contestábamos con gestión. Nos denunciaban tal cosa, decíamos, bueno, esto, AUH, matrimonio igualitario, y de esto no hablamos. Recién ahora estamos diciendo Cristina libre, Cristina inocente. Entonces, eso también, digamos, ¿no? Qué sé yo.
Pero eso, la derecha te instala las cosas, digamos, ¿no? La derecha del primer peronismo decía que los peronistas éramos brutos. ¿Pero y qué se tendría que haber hecho entonces? Defender, y cuando salían los casos, defender más claramente las denuncias y las descalificaciones en ese sentido, defenderlas como, por más que estuvieses arrinconado, no quedarte callado ante lo que se fue generando con la idea de que cualquiera cucachorro, digamos. Uh-huh. Esto me parece ya que la mencionás a Cristina, ¿cómo evaluás que estamos conviviendo con Cristina proscripta, con Cristina presa? A mí me parece, yo lo dije apenas los días posteriores a lo que fue esto, que el peronismo tenía que tener dos andariveles, digamos, ¿no? En estos tiempos después de Cristina presa. Un andarivel era seguir actuando como principal partido opositor, oponerse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tener las listas para ganar las elecciones, ser lo más competitivo y demás, y al mismo tiempo después hacer todas las acciones que sean necesarias para mantener vigente el reclamo de Cristina libre, Cristina inocente. Eso tendrán reclamos internacionales, tendrán reclamos sectoriales, pero nosotros, desde al menos nuestra fuerza política, en los lugares en donde podemos, los compañeros tienen claramente la directiva de mantener eso, digamos, ¿no? Y hacer actividades sobre eso. A veces una plaza, a veces una reunión con 5 compañeros, con 10 compañeros, con 15 compañeros, pero mantener vigente ese reclamo, digamos, ¿no? El reclamo de Cristina libre, Cristina inocente. Bueno, me parece que allí es donde nosotros, esa tarea de resistencia, por tener la presidenta de tu partido, la líder más importante de nuestro movimiento, tenerla proscripta, es un hecho que tenemos que llevar adelante en forma permanente. ¿Pudiste ir a verla? No. ¿Tenés ganas? Sí, hablé por teléfono con ella. ¿Cómo la escuchaste? El día que la escuché perfecta. El día que la escuché perfecta, pero bueno, pero está presa. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, todos sabemos que Cristina es de otra madera, que Cristina tiene una fortaleza inusual, digamos, ¿no? O no inusual, digamos, ¿no? Pero sí una fortaleza superior al resto, digamos, ¿no? De la dirigencia política argentina. Pero bueno, está impedida. Le quitaron su libertad y sus derechos políticos. Uh-huh. Le robaron su libertad y sus derechos políticos. A alguien que, cuando uno analiza, aunque sea someramente, todo lo que es el expediente judicial, no hay ninguna vinculación de Cristina con los hechos que allí se imputan, ¿no? Más o menos que mañana te coimea un inspector de tránsito y lo metan preso al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, ¿no? O como dijo Cristina, que Milei no podía no saber lo que estaba pasando en el Andis. Sí. Bueno, ese fue el derecho penal creativo de Bonadío. Digamos, ¿no? No podría no saber, no podría no saber. Entonces, claramente esta es la arbitrariedad, pero bueno, ¿hay persecución política? Sí hay persecución política. El Partido Judicial se convirtió como ariete de esa persecución política, está claro que es así. También está claro que Cristina es inocente. Agustín, la última. No todos los cierres de lista fueron muy amorosos, muy amables, algunos sí, se dieron dentro de cierta lógica. ¿Hay lista de unidad o hay lista única? ¿Cómo ves el proceso de unidad? ¿De Santa Fe o en general? No, en general. Bueno, en general es muy amplio, ¿no? Es muy heterodoxo. Bueno, pero es muy heterogéneo. Yo creo que todos, que el peronismo en términos generales, en todas las provincias, entendió lo que era un reclamo, un imperativo. Eso sí, ahora quiere decir que del conjunto de la militancia. Yo decía previo que la unidad no era opcional, la unidad era el imperativo. Eso parecen haberlo entendido todos los sectores. Que había logrado. Pero bueno, ahí se amalgamó. No, bueno, pero me parece que después, digamos, yo soy un defensor de las PASO. Digamos. ¿Por qué soy un defensor de las PASO? Porque las PASO permiten que la gente opine. Si no hay PASO, opinamos los dirigentes en la conformación de las listas. Es así. Si hay PASO, la gente va y vota y opina. Entonces, el peronismo se tiene que dar un debate. Se tiene que dar un debate diciendo, bueno, ¿qué cara va a mostrar el peronismo en las próximas elecciones?
¿Cuáles van a ser las propuestas del peronismo? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con el RIGI, con Cristina Presa? Con todas las medidas que tomó Milei. Bueno, entonces a mí me parece que nosotros deberíamos, que sería muy saludable para nuestro movimiento político, que el próximo candidato a presidente o la próxima candidata a presidente se dirima en unas PASO. Que esta suspensión de las PASO sea exclusivamente para esta elección y que el próximo candidato a presidente se dirima en unas PASO y que sea el pueblo argentino, el pueblo peronista, los adherentes, los afiliados al peronismo, los que definan cuál es el perfil. Y que ahí los candidatos, los que quieran ser candidato a presidente, le digan, ¿no?, a los argentinos y a los afiliados al peronismo qué propuesta de país quieren llevar adelante. Porque si no, la disputa termina siendo una disputa muy de nombres, ¿no? Y yo creo que esa disputa muy de nombres no termina siendo lo más edificante posible. Nosotros necesitamos una gran movilización y un gran debate ideológico. Tenemos que definir, digamos, ¿no? Y tenemos que definir también una estrategia electoral. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Tratar de ganar en primera vuelta o tratar de ganar en balotaje? Porque las últimas veces, entonces se decía, bueno, hay que inexorablemente vamos al balotaje, entonces tenés que tener un perfil de candidato para el balotaje. Claro. Que quizás no es el mismo perfil de candidato para tratar de ganar. Es un candidato más amplio, digamos. Claro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo tiene que tener amplitud, sí, tiene que tener amplitud, pero no tiene que perder intensidad ideológica, a mi criterio. Tenés que ser amplio, pero no tenés que perder intensidad ideológica. Tenés que buscar desde los desencantados del PRO hasta la izquierda, digamos, ¿no? Para conformar una gran coalición. Ahora, ¿tenés que perder identidad ideológica? No tenés que perder la identidad ideológica, porque lo que no nos va a perdonar la sociedad es que no tengamos un gobierno, si ganamos, enérgico, que tome decisiones y que avance, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve un debate entre 4, un debate entre 6, entre 10, entre 50, entre 100? ¿O resuelve el pueblo? Bueno, yo creo que tiene que resolver el pueblo. Y que sería muy bueno que todos los que quieran ser candidatos a presidente, bueno, construyan esa candidatura, una elección a presidente que tenga reglas claras, no golpes bajos y demás, pero que se discutan ideas, iniciativas, proyectos, perfiles, historias. Me parece que sería riquísimo. Somos el movimiento político más rico de mayor riqueza cultural, ideológica, política que tiene la Argentina. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir eligiendo los candidatos entre 4, 5, 10, 100, por más importante que sean los 4, 5, 10 o 100. La verdad que lo digo con honestidad. Me parece que en algún momento hay que decirle a la gente, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Bien. Digamos, ¿no? Y entonces quizás algunos de los problemas que se nos presentaron en el último gobierno tendrían otra dimensión y los candidatos tendrían otra legitimidad. Agustín, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Agustín Rossi, en Que Vuelvan las Ideas, 5:30. Deja tu